Pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tronería que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sabéis, pues, no seáis partícipes, pues, con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbre Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo ante ti, rogándote, oh Señor, que hables a través de mi vida, que me uses, oh Padre, para traer palabra que no confunda, palabra que edifique, y ayúdame, Señor, úsame para honra y gloria de tu nombre. Padre, oro para que este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo de aprendizaje, que pueda aprender yo, que puedan aprender mis hermanos, y que, Padre, no hable nada conforme a mi carne o a mi sabiduría, sino que tú, Señor, pongas en mí esa sabiduría y que tu Espíritu, Señor, esté obrando en mí. Señor, ruego que tu Espíritu Santo esté en medio de todos nosotros y que hagas la obra en cada uno de nosotros. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando yo estaba leyendo estos versículos, me puse a recordar algunas cosas. Me puse a recordar mi juventud. Me puse a recordar mi barrio donde crecí, ¿no? Mis amigos con los que crecí, con los que jugué, con los que compartí chistes, con los que jugué a las escondidas. Incluso con algunos de ellos fui a la escuela. Ahora muchos de mis amigos han fallecido a causa de la inseguridad que se vive en México, a causa de malas decisiones que tomaron, malas juntas, malas decisiones. Esto los llevó a perder la vida, a estar en prisión. Doy gracias a Dios porque el Señor me sacó de esa tiniebla, porque me trajo a su luz, porque yo puedo ver la luz, y gracias a esa luz me ha hecho libre y me ha hecho caminar por el camino correcto. Doy gracias al Señor por esa luz que ha dado en mí. Tal vez ellos no tuvieron la oportunidad, tal vez sí la tuvieron, pero desaprovecharon. Ahora yo estoy aquí para contar lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que el Señor sigue haciendo, pero pensando un poco lo que es vivir fuera de la luz. Lo que es vivir fuera de la luz nos lleva a tomar decisiones que no agradan al Señor. Nos llevan a cometer homicidios, fornicación, pecado, todas estas cosas que son fuera de la luz. Así que solamente quería compartir un poco esto
Vamos a pasar a mi tema principal. Mi tema es viviendo bajo la luz de Cristo. El versículo 1, tengo mi primer punto del versículo 1 al versículo 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerden, estamos en Efesios capítulo 5, versículo 1. El versículo 1 empieza a hablar de sed pues imitadores de Dios, ¿no? Este punto yo lo puse así: imitando la gracia de Dios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí el apóstol Pablo nos está empezando el versículo, el capítulo 5, diciéndonos: sed pues imitadores de Dios. Con lo primero que empieza es: seamos imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo amado, un hijo que obedece, un hijo que comparte también el amor, un hijo que es obediente al Padre. El versículo 2 dice: y andad en amor. Eso estaba hablando. Hijos amados que andan en amor, como también Cristo nos amó. Ese amor que no podríamos describir cuánto Dios nos amó. Un amor grande, un amor incondicional. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recordemos el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Aún sin merecerlo, el Señor dio su vida por usted y por mí. De ese mismo amor, el apóstol Pablo nos está diciendo que seamos imitadores del Señor, que imitemos ese amor. Aún si lo merezca la persona o no la merezca, nosotros debemos imitar al Señor amando a las personas y andando en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que nuestro amor, que cuando nos entreguemos, que cuando hagamos alguna cosa, lo ofrezcamos al Señor y que el Señor lo reciba como ofrenda grata a su presencia. Voy a continuar en mi siguiente punto: apartados de hablar y vivir perversiones. Se encuentra en el versículo del versículo 3 al 7, dice así: pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Estaba mirando un poco esto, ¿no? Y pensando, ¿quién de nosotros no tiene un compañero, un amigo o un familiar? Vamos a empezar con ese ejemplo. Que hable de fornicación, de inmundicia o de avaricia. ¿Quién de nosotros no tiene a alguien así? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo: pero ni fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: aunque tú estés rodeado de personas que hablen este tipo de cosas, tú no las hables. Tú no las hables. ¿Por qué? Dice: como conviene a santos. Nosotros nos aprendimos el versículo 1 de Pedro 2:9. Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, no nos conviene hablar este tipo de cosas, ¿no? Y estaba mirando un poco lo que el apóstol Santiago dice en todo el capítulo 3. Él habla de la lengua.
el apóstol Santiago está hablando y dice que la lengua es un miembro que no se puede controlar y que de él proviene alabar al Señor, pero también de él proviene de la lengua el maldecir. Y él está advirtiendo que de una agua no puede, de una fuente no puede salir agua dulce o agua amarga. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero Jesús, déjenles comparto. Ay, ay, ay. Jesús en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 36, Él nos está diciendo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que el que hable, los hombres de ellas darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que un día vamos a entregar cuentas de lo que nosotros estemos hablando, sea bueno o sea malo. Así que debemos tener cuidado de lo que estamos hablando. Dice versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, deja de hablar esas cosas, no las nombres. No hables de infidelidades, de la inmundicia, de la avaricia. No hables palabras deshonestas, no hables necedades ni truanerías. Y la palabra truanería lo estaba buscando. ¿Qué es la truanería? Encontré algunas definiciones de la truanería. Es una mala pasada, una jugarreta, picardía. ¿Conocemos la picardía? La picardía viene más o menos, lo entendemos, algunos lo entendemos de esta manera, hablar en doble sentido. Hablar en doble sentido. Y está otro, ¿no? Sinvergüenza. No hables sinvergüenzadas. Déjate de hablar sinvergüenzadas. O estafador. De eso viene esto, ¿no? Estoy buscando un poco qué era esto. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo también que no hablemos este tipo de cosas que no convienen. Déjate de hablar en doble sentido, deja de hablar de infidelidades, deja de hablar de la avaricia, ¿qué voy a hacer cuando tenga dinero? Eso te está diciendo el apóstol Pablo, esto no conviene, eres santo, no conviene esto porque lo hables tú. Deja de hablar en el doble sentido, incluso deja de reírte de los chistes de doble sentido. No escuches estas cosas. No seas como los fornicarios, te está diciendo. Versículo 6 sigue diciendo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, yo estaba pensando esto y estábamos comentando esto con mi esposa hoy por la mañana, ¿no? De que, a ver si me entienden, ¿no? De que cuando estábamos cantando la canción dice, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo adquirido. Si se dan cuenta que es contrario, es lo mismo, pero en diferente orden a lo que es el versículo original. No sé si se habían dado cuenta. ¿Sí se habían dado cuenta? Entonces es bueno escudriñar, ¿no? Pero también la palabra vana es vacía. A veces, como hijos de Dios, sabiendo lo que es bueno, vienen y nos dicen palabras vanas. Y tú dices a lo mejor sí, tienes razón. Nos está advirtiendo a no dejarnos engañar con palabras vanas. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Ahora, para que nadie nos engañe con palabras vanas o con cualquier palabra, ¿qué es bueno hacer? Leer, escudriñar. Si no leemos nuestra Biblia en lo espiritual, cualquier persona va a venir y te va a decir, hermano, esto me reveló el Señor. Hermano, esto me dijo en sueños el Señor. Para que nadie nos engañe con palabras vanas, para no ser engañados, debemos de estar siempre listos y preparados, leyendo, orando al Señor, sometiéndonos, para que cuando venga ese día, nadie nos pueda engañar. Ahora, esa es la aplicación que nos está dando a nosotros. Pero yo les pregunto, ¿nosotros engañamos? Tal vez sin querer con palabras vanas. No me conteste porque nomás estoy diciendo. Pero debemos de tener también cuidado cuando nosotros hablemos. Que
no sean palabras vanas, que no sea mi idea, porque tal vez la idea que tenga yo no es la idea que tiene el Señor Jesucristo, o mi interpretación no sea la interpretación del Señor Jesucristo. Así que debemos tener cuidado y para eso debemos escudriñar la Escritura. El versículo 7 dice: no seáis pues partícipes de ellos. Una exhortación que nos hace el apóstol Pablo es: no participes, porque solamente estamos hablando de hablar, pero también estamos hablando del actuar. No seas partícipe de los fornicarios, no participes la avaricia, la inmundicia, las palabras deshonestas, no practiques la necedad, no seas necio, no seáis partícipes con ellos. Siguiente punto lo encontramos en los versículos 8 al 14. Y dice: andando en la luz de Cristo. Del 8 al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de ellas. Es hablar de lo que ellos hacen, en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbre Cristo. Quisiera empezar a leer una cita que se encuentra en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12. Fíjense lo que el Señor está diciendo en él. Otra vez habló Jesús, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Otro versículo que se encuentra en Mateo, en el capítulo 5, del versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Miren lo que el Señor Jesús está diciendo antes de empezar a compartir, ¿no? Jesús está diciendo en Juan: yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo está diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Ahorita recuerden eso. Versículo 10 de Efesios 5 dice, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nos recuerda que en otro tiempo nosotros vivimos en tinieblas, en esas cosas que estaba hablando más atrás, decía, viviendo en fornicación, viviendo en la inmundicia, viviendo en la avaricia, hablando cosas deshonestas, hablando cosas en doble sentido, hablando o practicando la fornicación. Eso es lo que está hablando, ¿no? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, a través de la aceptación del Señor Jesús, a través de ser hijos del Señor, mas ahora sois luz en el Señor. Como somos hijos de luz, como somos hijos de Dios, entonces, ¿qué dice? Entonces dice, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestros frutos tienen que demostrar o tiene que hablar nuestra forma de vivir de lo que el Señor es en nosotros. Nosotros ya somos muertos al pecado, por lo cual debemos hablar o vivir honestamente como agrada al Señor, ¿no? Ser bondadosos, ser justos, ser verdaderos, comprobando lo que es agradable al Señor. Y para comprobar lo que es agradable al Señor, ¿qué nos hace falta hacer? Someternos al Señor en oración, buscar su dirección, escudriñar la Escritura, porque nuestras fuerzas o en dejarlo todo al aire se va sin hacer nada.
No podemos aprender mucho si no escudriñamos, si no leemos, si no buscamos al Señor en oración. ¿Cómo el Señor puede hablar a nuestra vida así? ¿Cómo puede revelarnos el Señor algo si no le buscamos? Versículo 11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren, recordando la pregunta que les dije ahorita es, ¿quién de nosotros no tenemos un compañero, un amigo, un vecino, un familiar que le gusta hablar de cosas? Y a veces se avientan unos chistes, los cuales de verdad causan risa. Yo soy el primero en aceptar que, y sí, yo sé que estoy mal, pero a veces es mejor me retiro, porque a veces lo gracioso dices tú, ja, y te ríes. Pueden hablar de cualquier cosa, y esas son palabras que no edifican, hechos que no te edifican. Y lo mejor que podemos hacer es retirarnos o pararles el carro, ¿no? Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, pero también está hablando del vivir en el pecado, ¿no? También no nomás reír o esto, es vivir también, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera opines de lo que ellos están haciendo, ni siquiera te rías del chiste que ellos dijeron, el doble sentido que ellos hablaron, porque recuerden que un día vamos a entregar cuentas de nuestras palabras, de nuestras acciones en el día del juicio. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y recordando que es luz, luz es Cristo. Y todas estas cosas puestas bajo la luz de Cristo van a ser hechas manifiestas. Y un día, como les digo, vamos a entregar cuentas ante el Padre. Así que debemos de tener cuidado de no, de no hablar cosas. Y lo importante es andar bajo la luz de Cristo. En todo momento, siempre andar bajo la luz de Cristo. Versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbre Cristo. Despiértate. ¿Estamos dormidos? ¿Están dormidos? ¿Estoy dormido? Despiértate, tú que duermes. Si estás durmiendo, nos está diciendo es, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos. Levántate del pecado. Para con tu vida pecaminosa y te alumbrará Cristo. Esto me suena como a promesa, lo que yo digo, no me quiero meter en ese tema. Y te alumbrará Cristo. Para de vivir lo que estamos haciendo. Parémoslo de vivir o de actuar como estamos haciendo. Y dejemos que la luz de Cristo nos alumbre. Alumbre nuestra vida, alumbre nuestro caminar, alumbre nuestro hogar, alumbre nuestro trabajo, alumbre nuestra forma de ser, alumbre nuestra economía, ¿por qué no? Alumbre todo en nosotros. El versículo, quiero pasar al siguiente punto, del versículo 15 al 17, dice, no viviendo como los necios, sino agradando al Señor. Dice los versículos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando dice mirad, pues con diligencia, y estaba buscando un poco lo que es la diligencia, y la diligencia me encontré algo que decía que era como ser rápido, algo movido, rápido. Yo lo entendí así, y yo dije, bueno, a lo mejor lo estuve googleando, ¿no? Mirad pues con prontitud, es la palabra que yo quería poner, con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como a sabios.
Mira con prontitud cómo estás viviendo. Mira si estás viviendo en la necedad. Si tu vida, tu voz, tu boca, tu actuar, está viviendo como los demás. Y estábamos leyendo versículos atrás, ¿qué hacen los necios? ¿No? Las personas que no quieren aceptar que están en un pecado. Aquellos que no aceptan un consejo. Aquellos que creen que están bien. Aquellos que creen que lo que son es por sus méritos. Podemos darle un sinfín de ejemplos, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y yo estaba pensando un poquito y se me vino a la mente desde que lo estaba leyendo es el Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Fíjense, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y esto me hace pensar que la gente necia no teme al Señor. Por eso sigue siendo necia. Porque no ama o teme al Señor. Entonces, si nosotros queremos ser sabios, recordemos que siempre debemos pedir al Señor y Él lo dará. Pero también esto nos habla de que no es un temor de, ay, no. Pero sí es un respeto al Señor. Es una obediencia al Señor. Sí está hablando del temor. Y podemos aplicar el temor también, ¿por qué no? El temor a hacer lo incorrecto, ¿no? Pero debemos vivir como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y todos hablamos del tiempo, ¿no? Todos tenemos planes a futuro. ¿Quién de nosotros no tiene un plan a futuro? Tal vez de construir, tal vez de comprar un carro, tal vez de, no sé, moverse de casa, moverse de trabajo, moverse de ciudad. ¿Qué voy a hacer la próxima semana? ¿Un paseo, un viaje? ¿Qué voy a hacer de comer? No sé. Aprovechando bien el tiempo. Esas cosas a veces no está mal pensar en eso, no está mal planear, pero a veces esas cosas, hermanos, nos desenfocan por estar tanto pensar en esas cosas, nos desenfocan de lo que realmente es importante. Y a veces aprovechamos en que cuando decimos, voy a comprar una casa. ¿Está mal? No, está bien. Nada más que es verano, por lo cual tengo que aprovechar el verano y tengo que trabajar. Y si es necesario voy a conseguir otro trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar el tiempo y tengo que aprovechar la oportunidad. Pero es que, hermano, vas a descuidar la iglesia, vas a descuidar tu ministerio. Pero es que si no aprovecho el verano, ¿cómo voy a pagar lo que estoy o lo que pienso hacer? Pero el apóstol Pablo está diciendo, no, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y hoy por hoy escuchamos de tragedias. No sé si escucharon apenas la matanza que hubo en Texas, la otra matanza que hubo por acá en otro estado. Los días son malos, ¿sí? De que hoy ya escuchamos de que hay redadas aquí, ya escuchamos esto y que el otro. Los días son malos, hermanos. Vivimos tiempos difíciles. Pero por lo mismo que estamos viviendo tiempos difíciles, debemos de aprovechar el tiempo en cosas que nos edifican, en buscar esa relación el Señor y yo, esa comunión. Que lo que esté pasando no me aparte de tener un tiempo con el Señor. Que el ganar un centavo, un dinero para pagar lo que me hace falta, no me aparte de mi relación con el Señor. Porque si eso te aparta, hermano, hermana, eso nos quita esa gracia, esa comunión que tenemos con el Señor. Y eso, hermanos, es pasajero. Todo este tipo de cosas es pasajera. Entonces debemos de aprovechar bien el tiempo, ¿no? Y no viviendo, como los necios, sino agradando al Señor. No vivir en la necedad de que tengo que trabajar, tengo que hacer estas cosas. No, hermanos, debemos agradar al Señor, buscarlo. Eso es lo que es realmente importante. Buscar al Señor. Lo demás vendrá por añadidura.
en Mateo encontramos, ¿no?, de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá que por añadidura. O sea, lo que el apóstol Mateo está hablando es de que busca primero del Señor. Todo lo demás, trabajo, viaje, casas, empleos, todo lo demás vendrá por añadidura. Para terminar, el versículo 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi punto es, llenos del Espíritu y dando gloria y gracias a Dios en todo tiempo. El versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo encontré dos definiciones, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es: no os embriaguéis con vino, alcohol, o cerveza, como quieren llamar. O sea, no se emborrachen, pues. Dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si tú te emborrachas, puedes tener un buen tiempo y tener una buena plática o un buen convivio o una buena fiesta. ¿Por qué no? O lo que quieras hacer, descansar o tomar por tomar. ¿Quién de nosotros no ha tomado alguna vez? ¿Quién de nosotros no sabe lo que es una cruda? No levanten manos. Pero muchos de nosotros sabemos lo que es una cruda. En esta noche si tomamos, tenemos un relajo. Es más, nos ponemos hay gente, fíjense, hay gente que baila. Hay gente que se pone a llorar. Hay gente que se hace bien habladora y siendo bien tranquilos. En pocas palabras, el vino nos cambia. Y nos hace hacer y decir cosas que a veces ni sentimos. Hay borrachos que podemos ver videos que se suben a partes altas y se dejan caer. O hacen cualquier tontería. Al día siguiente, cuando se te bajó la cruda o la resaca, ¿qué sientes? Un dolor de cabeza. Y quieres un caldito, un menudito, algo picoso para que te ayude a ¿qué? A bajar la cruda. Y sientes una resequedad en la garganta. ¿Por qué? Porque la cruda te trae. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no, dice, nada, eso es lo que dije yo, perdón. Pero lo que el apóstol Pablo dice es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, pues, dices y haces cosas que... Pero el apóstol Pablo dice, más bien, dice, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, que lo que más importante, con lo que realmente te tienes que embriagar es en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es quien te da la sabiduría y el discernimiento para actuar y vivir dignamente, correctamente, como a Dios agrada. Y el Espíritu Santo estará contigo siempre. En la palabra de Dios dice, una vez que aceptamos al Señor Jesús, fuimos sellados y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Quién de nosotros no queremos vivir toda la eternidad con Él? Esa es una. La otra sería otro tipo de vino. No vino o cerveza, sino que hay veces que nos embriagamos en los afanes, en cosas materiales, las cuales también son pasajeras, son momentáneas y se van a acabar, tanto como la cruda. Y nos van a traer dolor de cabeza, también nos van a traer dolor de cabeza. Y nos van a traer felicidad, también nos van a traer felicidad. Pero eso es pasajero. El apóstol Pablo dice que más bien nos dejemos llenar, más bien nos llenemos del Espíritu, ¿no? Del Espíritu.
dice versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pensando los versículos atrás de lo que estábamos hablando de lo que estaba hablando del hablar, disoluciones y todo este tipo de cosas, es más bien cambia tu forma de vivir, llénate del Espíritu Santo y habla, hablemos entre nosotros, no chistes, no ese tipo de cosas, hablando entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando lo que vayamos a hablar nosotros, sea entre nosotros, sea con la familia, sea con un compañero de trabajo, sea con un incrédulo, es siempre gratitud al Señor. Y que de nuestra boca salgan palabras de edificación. Y que en todo momento, como dice el versículo 20, siempre dando a gracias por Dios, por todo, al Dios y Padre, y siempre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, yo con esto concluyo. Quisiera nomás decir la última frase y que esto nos quede siempre, que lo que hemos aprendido, que lo podamos vivir siempre bajo la luz de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, vengo ante ti dándote gracias por la oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos este mensaje. Te doy gracias por los hermanos que han compartido, por la vida de Beto también, Señor, que lo has puesto aquí enfrente, que lo has utilizado, Señor, tanto para dar los anuncios como para orar por los niños. Señor, oramos que este servicio nos ayude, Señor, a nuestro crecimiento espiritual y que, Señor, a través de este mensaje, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas y que podamos, oh Padre, vivir en la luz de Cristo. Que no hablemos ni actuemos como necios, más bien como sabios, glorificándote, honrándote, Señor, y viviendo, Señor, en el Espíritu. Señor, damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos bendigas a cada uno de nuestros hermanos, bendigas la semana que viene. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.